Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy me acompaña un colega, nos conocimos recientemente ya que coincidimos en el top de influencers en estos temas de Favicon y en redes sociales. Y así nos conocimos y, hombre, hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes alrededor de los temas de supply chain management y quiero presentarles pues a Carlos Balbuena de México. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues muy contento de empezar con estas conversaciones entre dos colegas, entre dos amigos. Y bueno, pues como bien lo compartías a través de las redes sociales, de LinkedIn, lanzamos una encuesta, ¿no? En donde estamos preguntando a toda la red cuáles son los principales dolores que hay en la cadena de suministro. Y el primero que saltó, hubo varios temas, pero creo que el más importante y el más votado, como 40% de los votos, fue Forecast Accuracy. Qué raro. Entonces, sí, en ninguna junta suena, creo que tiene mucha congruencia, ¿no? Con las conversaciones de negocio, con las Así es. conversaciones en el SNOP, con las conversaciones en el IBP, con conversaciones de CAPEX incluso. Entonces, pues bueno, adelante, creo que va a ser Pues un tema. vamos a hablar en esta primera conversación de, de Forecast Accuracy, así que los invitamos de todas maneras a seguirnos porque va a haber otros temas, por allí hay otros temas que se vienen acerca de cómo alinear los problemas que tenemos con proveedores, la confiabilidad del inventario, cómo gestionar estos temas de capital de trabajo, que van a ser temas muy interesantes. Hoy vamos entonces a hablar de este tema que la comunidad nos pidió conversar en primer lugar, ¿no? ¿Cómo lo abordamos, Carlos? ¿Qué opinas? ¿Por dónde comenzamos? Porque este es un tema que hay que comerse por bocados, ¿no? Sí, pues creo que siempre de lo general a lo particular, pues el forecast es, por definición, tiene un error, ¿no? Entonces, si la queja es el forecast tiene un error, pues sí, evidentemente va a tener, y no un error, muchos, y como bien tú lo comentas, mientras extendemos el horizonte, tiene un error más grande, así como la granularidad, ¿no? Mientras más detalle le ponemos, el error se va a extender. Entonces, pues por definición, el forecast va a tener error y eso es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? O Y sea que bueno, el primer tema aquí es, seamos realistas. No sí, soñemos con que no, el error o vamos a tener unos niveles de exactitud astronómicos extraterrestres porque eso no va a existir. Va a haber no, un error y generalmente es un error que está asociado generalmente a dos dígitos porque pues sí, ya una empresa que tenga un MAPE, por ejemplo, un WMAPE del 15%, ya es considerada un jugador de clase A en el mundo, ¿no? mundial, clase mundial. Así que eh, si esa es la meta, pues ya sabemos que vamos a tener de todas maneras siempre un error que no es tan pequeño, además, ¿no? Porque este es un error promedio mensual de todo un portafolio, así que ya sabemos lo que significa eso, ¿no? Que vamos a encontrar una Y eso variación es, importante. y eso esconde muchísimos errores, ¿no? Y sí, como le llamabas tú, clase mundial, o sea, 15% es clase mundial. O sea, realmente a mí me ha tocado convivir con canales que si le pegan al 40, 50 a nivel item, Ya les fue es, bien. es wow, o sea, es un mes récord, ¿no? Entonces, creo que de ahí de entrada, y aquí es donde viene la responsabilidad de los ejecutivos en cadena de suministro, no podemos estar escudándonos, es que el forecast está mal, ¿no? Eso también ya quedó atrás, ¿no? Más bien, aquí de lo que tenemos que partir es uno.
¿no? ¿Cómo Yo nosotros? creo que los CEOs, los CEOs, Carlos, ya están un poquito agotados de escuchar este tema, ¿no? De que el forecast está mal, de que hay que reducir. Todos lo sabemos, pero en un entorno en donde estamos lidiando con una demanda que es cada vez más volátil, porque además eso no se va a detener, una alta incertidumbre también en el suministro y Murphy, la variabilidad nos está atacando por todos lados. Eso no se va a detener porque la demanda va a seguir siendo volátil y conforme surgen riesgos biológicos como los que tuvimos en pandemia, riesgos sociopolíticos como los que tenemos ahora en la guerra, que ya creemos que se va a solucionar todo y surgen dos guerras más que colapsan algunas cadenas de suministro. Eso lo hemos vivido también en estos últimos años. Eso no se va a detener, así que ¿No? va a haber un error Y siempre. cada vez hay más canales, además. Más Cada vez canales, más ítems en el portafolio, lead times más largos, más guerras, más virus, más más, variabilidad, eso más no se va a detener. incertidumbre. Y tenemos que acostumbrarnos a que esa realidad es así y nuestras cadenas de suministro aún así, nuestros directores ejecutivos, los miembros del board, nos van a seguir pidiendo resultados aún enfrentando esas condiciones. Así que, ¿cómo poder reducir ese error? Yo me interesó mucho el abordaje que hiciste, creo que por ahí podemos comenzar porque hablaste de tres reglas muy conocidas en el forecasting. Ujú. Siempre va a haber un error asociado, acostúmbrese y ese error no va a ser Siempre. pequeño. Dos, entre más amplio sea el horizonte de predicción, más se va a deteriorar cualquier forecast, y no solo un forecast de demanda, un forecast económico, o el Cualquier forecast, el tipo de pronóstico del forecast. clima, no importa la variable, estas tres reglas se aplican. Siempre va a haber un error, entre más amplio el horizonte, mayor va a ser el error, y entre más detallado sea el forecast, mayor también va a ser el error. Así Exactamente. que, bueno, si quieres, ¿por qué no comenzamos hablando de estos tres aspectos? Empecemos por el tema del error mismo. ¿Cómo podríamos, aunque admitimos que el error siempre va a ser suficientemente amplio, cómo hacemos para poder mitigar o reducir el error en forecasting? Empecemos por allí. Bueno, el error en el forecasting va, como lo comentamos, va a existir en todos los momentos, no lo vamos a quitar. Y aquí lo interesante es ese error, a qué nivel de rangos relevantes o jerárquico me va a impactar en la cadena, ¿no? Si empezamos en el estratégico, es decir, un Strategic Business Plan de 1 a 5 años, realmente aquí no es tan relevante porque estemos un cálculo a nivel categoría o línea o planta y esto nos va a funcionar para hacer inversiones en CAPEX, para incluso hacer upgrades en nuestras líneas, para entender también crecimiento de canales. Aquí, digamos, el impacto no es tan visible y su impacto no es relevante. Y, y hay una razón para eso, y es que cuando tomamos decisiones en la jerarquía o rango estratégico de toma de decisiones, la agregación del forecast juega a favor de nosotros. Porque Esconde. al final del día, si yo voy a tomar la decisión de, por ejemplo, abrir o no un nuevo centro de distribución o una nueva planta de manufactura, yo no entro en el detalle del error de cada uno de los materiales que hay allí, sino que lo veo con la línea o categoría completa, como tú decías, porque Agregar demanda reduce al final la variabilidad. agregación por el teorema del límite central, pues no importa cuánto error tenga cada material por separado, al final las desviaciones de cada uno se compensan al agregar la big data o la información agregada. Así que el error de una masa importante de materiales se reduce cuando se ve la información agregada. Y por eso es que tú dices que ahí el impacto no es muy relevante. Pues aún equivocándonos como siempre, de todas maneras, en el rango relevante de la estrategia, los errores se van a compensar y la información, el dato va a ser suficientemente bueno para tomar esas decisiones. Estoy de acuerdo que
ahí no está el tema. Pero ¿qué pasa Pero, cuando sí, ya no es en la estrategia que vamos a tomar esas decisiones? cuando llegamos a la parte táctica, ¿no? La planeación de 1 a 6 meses, la planeación de los diferentes Qs, ahí es en donde realmente un error del forecast nos va a generar situaciones que ya las hemos vivido todos y creo que la que nos puede impactar más es, y hablando de la parte táctica, hablamos un horizonte de 1 a 6 hasta 9 meses, hablamos de requerimientos de materias primas, de materiales de empaque, de capacidad de transporte, de habilitar líneas y turnos en las plantas. Turnos, Aquí es en donde más nos pega un error en el forecast, ¿no? Y cómo, ¿cuál es el primer impacto? El primer impacto es una materia prima que es muy especializada, que tiene un lead time de 6, 8, 10 semanas, que a lo mejor es importada, y de repente, a lo mejor de Asia, de pronto. a lo mejor de Asia, digo, depende, creo que los commodities pues están creciendo en diferentes puntos del mundo, Ya y, todo el y mundo importa, ¿no? Hace 20, 30 años que uno hablaba de este tema, a inclusive una pequeña o mediana empresa ya trae sus materias primas desde China y otros países asiáticos o de otros continentes, así que hablar de lead times largos en el abastecimiento es un tema hoy ya normal, pero eso le pone una dificultad adicional entonces a la planeación, ¿no? Porque me tengo que anticipar mucho más tiempo a poder hacer esa planificación. y evidentemente un error grande ahí te lleva a que tienes que reaccionar. A mí me ha tocado en algún momento volar, volar kilos de materiales en lugar de en lo que el barco va ahí a medio océano, pues hay una urgencia, sabes que no vas a llegar, tienes que tomar la decisión de volarlo, ¿no? A un costo altísimo, pero bueno, no hay un material más caro que el que no se tiene, ¿no? Siempre Así es. es una de las, también de las máximas de la Famosos logística. fletes aéreos, que muchas veces hay que traerlos por carga suelta y cuesta un poquito más, ¿no? Pero llegan primero y finalmente ayudan a mitigar el daño de la no disponibilidad, que es lo más caro, así es, estoy de Y acuerdo. ese es uno de los ejemplos en los que te puede afectar un forecasting a nivel táctico, que te compartes la parte que más sufre. Igual, cuando tú vas con el equipo de procurement y le dices, oye, ¿sabes qué? Pronostiqué tantas toneladas de esta materia prima y ya vamos en marzo, que en teoría llevamos una cuarta parte y ya nos consumimos el 45-50% de nuestro forecast. Tienes que salir a negociar precios spot, ¿no? Y también eso es un impacto al P&L. Incluso a veces se asume que hay que hacer ajuste de precios, ¿no? A veces se absorbe porque el precio rompe la negociación previamente Así hecha. es. Entonces, No, aquí, y negociar además en esas condiciones con un trader gordito, con músculo, ¿ves? No es tampoco tan fácil haciendo una compra spot. Pero ¿cómo lo resolvemos? Entonces, porque listo, estamos de acuerdo en que en lo estratégico lo que tenemos más o menos funciona bien, pero en sí, lo táctico sí nos hace más daño ese error porque tenemos que estamos forzados a ir a un nivel de detalle mayor, por ejemplo, con los materiales de lead time largo, o para las decisiones ya no de largo plazo, sino ya las decisiones de los próximos meses. eh, Tenemos que allí ver cómo podemos reducir ese error y cómo lo podríamos reducir en tu opinión. bueno, vamos a empezar. Lo podemos reducir de una forma reactiva. Entonces, como sucede mucho en esta época del año, estamos terminando el primer semestre, entonces revisas tus ítems, revisas cuáles tienes mayor variabilidad, ¿no? Y puedes decir, oye, este material viene volando 20-30% cada mes. Entonces, en ese momento es entender por qué y sobre todo replantear cómo vas a abastecer de aquí a final de año. Creo que esa es la que ahorita es la herramienta más socorrida, pero igual estamos siendo reactivos, ¿no? Cuando ya hoy en día, con herramientas, con tecnología, podemos pasar a una parte predictiva y tú me lo mencionaste hace poco, utilizando
no la estadística de lo que ya pasó, sino la probabilidad de lo que va a suceder hacia adelante. Y aquí sí te cedo la palabra, sobre todo para viendo hacia adelante con probabilidad, me parece algo fabuloso, algo que en los años que llevo en este negocio y sobre todo en cadena de suministro, aún me vuela la cabeza pensar cómo lo podríamos hacer, con qué herramientas, así que aquí adelante, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, ya hemos tenido, como notan, algunas conversaciones acerca de este tema y yo creo que aquí hay varias cosas que decir. Primero, eh, yo creo que aquí en este campo es donde la inteligencia artificial, por ejemplo, puede también empezar a agregar valor, porque con un buen data lake o con una buena cantidad, digamos, de datos confiables, eso también, debo decir, toma su tiempo, ¿no? Eso no es algo que las empresas tengan, la mayoría de las empresas no tienen o la suficiente cantidad o la suficiente calidad de información para estas decisiones, pero se puede empezar a agregar valor cuando ya se tiene una buena cantidad y calidad de información para poder empezar a tener modelos, por ejemplo, de Machine Learning, en donde estos modelos que ya empezamos a conocer en estos últimos años puedan aprender de la data para poder realizar diversas proyecciones con muchos modelos, pues, matemáticos, estadísticos, para poder comparar cuáles son esas correlaciones que hay y poder determinar cuál es el best fit, los modelos que mejor pueden predecir este comportamiento futuro dependiendo de muchas variables. Aquí yo creo que lo importante es que nos aseguremos, si vamos a recorrer este camino hacia temas de inteligencia artificial, no solamente que tenemos suficiente calidad y cantidad de información, sino que también estos modelos sean capaces de leer variables externas. Es decir, que muchas veces cuando uno proyecta hacia el futuro basado solo en el pasado, se puede llevar sorpresas, ¿no? Porque no siempre el futuro, bueno, estoy siendo amable, ¿no? Yo creo que ahora la frase es, nunca el futuro va a ser igual al pasado, porque hay muchas variables externas que impactan nuestros negocios y nuestras variables de mercado, variables cambiarias, variables sociopolíticas o geopolíticas, variables de competencia, entradas de nuevos competidores, fusiones, adquisiciones, La canalidad. como decir, como antes lo hacíamos, bueno, tengo esta masa de clientes, estos canales, cuánto me va a comprar cada uno, teniendo en cuenta cuánto me compró en los últimos meses, en los últimos años. No funciona así, no Ya funciona no. así. Así que estos modelos tienen que ser capaces, además de estudiar el impacto de variables externas dentro de los modelos predictivos, aún con inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se puede equivocar, ¿no? Porque si le damos la información Claro. correcta o a un sistema, como decimos en ingeniería de sistemas, entra basura, pues sale basura, ¿no? Así que, Basura al cuadrado. Basura al cuadrado porque claro, así es, los así es. inputs, los inputs son lo más Entonces, importante en los sistemas. allí yo tengo dos recomendaciones. La primera, asegurémonos que entendemos bien para poder hacer un buen modelo cuáles son las variables que inciden en eso, en el comportamiento de nuestra demanda para que sean incorporadas aún a esos modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial. Variables que pueden ser, la mayoría de ellas, exógenas, Sí, sí, sí. no son las internas, son variables que provienen de muchas más fuentes. Y no La tienes segunda control sobre ellas. es que hablando de este tema que planteabas, de que el futuro hay que verlo de una manera más probabilística. Eh, Hoy en día se habla, además de estos temas de inteligencia artificial, de que nuestros modelos de operación en general tienen que ser capaces de recibir ya no un número
discreto, exacto por cada SKU, por cada producto, para que nuestro modelo de planificación maestra reciba ese número como si fuera cierto, es decir, como si fuéramos a cumplir en cada uno de estos ítems la demanda exacta que hay o la venta que ahí que se está prediciendo, porque finalmente el modelo tradicional funciona así. El Sí, MPS en plantas de manufactura fue diseñado así, pero en los últimos años, Richard Link, el creador del MPS, estoy hablando, con quien todavía tenemos la fortuna de interactuar, es un amigo, Dick, y él, cuando diseñó el MPS como un pivote táctico para poder hacer eso, eh, no lo diseñó hoy en día para las condiciones que estamos enfrentando hoy. Y hoy en día yo tuve la fortuna de dictar una conferencia con él, varias conferencias en países como Perú, Colombia, hace unos 8 años. Comenzamos con este tema de S&OP adaptativo. Y Dick dijo hace 8 años, eso no fue ayer, en medio de una conferencia de cientos de gerentes, que el MPS se había quedado obsoleto y que no servía ya para ambientes de negocios volátiles y complejos. Y lo estaba diciendo el padre de la planificación maestra. Así que no son palabras que uno puede pasar. tomar a la ligera. Claro, no tiene que prestarle atención a lo que está diciendo. Y una buena parte de esto se debe a que el MPS fue diseñado para recibir un forecast con un número discreto, Ujú. un número, suponiendo que ese número se va a cumplir. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? En la realidad, que cada vez es más difícil que ese número se cumpla y por eso estamos hablando del error. Entonces, una forma distinta de verlo es que no proyectemos basado en tener solo un número. ¿Qué Posible. pasaría si en realidad de ver un número vemos un rango? Rango, probable. Una campana de Un Gauss. Y en estadística, la estadística básica, debemos pasar de la estadística básica a la probabilidad. De los métodos estadísticos que son más lineales, de suponer que el futuro va a ser parecido al pasado o una extrapolación de él, a métodos que son más probabilísticos. Y estos métodos ya están siendo desarrollados hace un buen número de años. Aquí cito también a un colega querido, a Stefan de Kock. Stefan es un gran thought leader en estos temas en el mundo y también tuvimos la oportunidad de compartir stage con él en algunas conferencias internacionales. Y él propone ya no ver solo el número discreto por cada uno, sino una distribución de probabilidad. Una Ahora, campana. el problema con eso es que si yo tengo 10.000 SKUs, me voy a volver loco. Si ya me vuelvo loco con un solo número, pues 100. Yo creo que no te vayas a 10,000 con 100, en la que tengas así. un rango de más o menos 15%, pues el universo se expande. Entonces tengo dos problemas. El primero, ¿cómo lo simplifico para no meterle mucha más, para que la sofisticación no me traiga mucha más complejidad? Lo que quiero es que pueda dormir mejor en las noches, no que me aumente el estrés. Y eso generalmente lo hago agrupando, aún en el rango táctico. Tú hablabas de la planificación por categorías, por ejemplo. Nosotros recomendamos también la agrupación. Puede ser en categorías o en familias de flujo. Nosotros somos más amigos de agrupar, no por categorías de producto hacia el mercado, sino por familias de flujo compartido viendo el suministro. Familias que vienen de los mismos orígenes, que pasan por las mismas líneas de producción, porque es mucho más fácil identificar drivers y ver patrones agrupando el comportamiento en familias de flujo. Pero en todo caso, eso simplificaría, porque uno no tiene, si tiene un portafolio de 10,000 productos, no tienes 10,000 familias de flujo. Tienes No. 10, 20, 30, exagerando.
No mucho 30. exagerando, estoy exagerando. Sí. Así que es mucho más fácil de tomar esa data, agregarla y ya no tener un número, sino estudiar una distribución de probabilidad Ujú. en estos métodos que llamamos forecasting o pronóstico probabilístico. Es muy bueno que, por cierto, se los recomiendo. En mi opinión, el líder mundial de este tema es Stefan de Kock, así que les recomiendo seguirlo, por cierto. Saludo para Stefan por allí. Claro. Y empezar a verlo desde estas perspectivas. O sea, sí, IA, Machine Learning, pero con variables externas. Y quien define las variables externas es usted. Ahí ningún robot ni ninguna Nadie inteligencia va a pensar por usted para lo que meterlo define el modelo. Así a es. la inteligencia artificial. Uno debe ser responsable de los inputs que le das a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí sí es asumir nosotros esa responsabilidad. Y fíjate, te voy a dar un dato. Tú comentabas hace unos minutos que hay muy pocas empresas que hoy tienen la capacidad técnica y cultural de implementar modelos predictivos con inteligencia artificial. En Latinoamérica es menos del 10% de las organizaciones las que tienen esa capacidad. ¿Y eso por qué? Porque hay un 70% que todavía no tiene integrados en un solo sistema todos sus datos. Tiene por ahí dos, tres sistemas legados y con dos Exceles. Entonces hay un 70 que tenemos que llevar, primero que integren sus datos en una plataforma. Y luego hay por ahí un 20% que ya están integrados en una plataforma y que todavía están batallando para poder obtener datos lo suficientemente limpios y estandarizados y gobernados para poder entonces implementar hacia adelante como solamente entre 8 y el 10%. Y aquí es donde viene la parte importante. Como un CEO, como un general manager, como un presidente de una organización, te tienes que dar cuenta en dónde estás. Si eres parte del 70%, híjole, yo te diría que probablemente tu organización no pase de los próximos 5 o 10 años. Entonces, primero como CEO, como presidente, como líder de supply, enfócate en integrar tus datos, luego en mejorarlos, entenderlos, para que puedas llegar a estos modelos predictivos, porque no va a servir de nada que contrates la mejor inteligencia artificial, el mejor modelo de demand sensing, el mejor modelo predictivo si no integras bien tus datos, ¿no? Entonces, es un camino que aquí en Latinoamérica tenemos que llevar este mensaje a todos los líderes de las organizaciones, integra tus datos. Y ahora que mencionas este tema, yo pienso que las organizaciones y los CEOs se ahorrarían mucho dolor si, si no toman este camino simplemente como la moda que viene, porque todo el mundo quiere implementarlo y lo quiere hacer rápido, ¿no? Pero nosotros estamos también en los temas de tecnología regularmente y uno de los errores más comunes, no solo en empresas pequeñas, aún en las empresas grandes, es traer una herramienta sobre la base de creer que la herramienta es la solución misma. La herramienta no es la solución misma. Nosotros decimos mucho una frase, thoughtware antes que software. Eso significa que primero tienes que tener tus procesos bien alineados, la información relevante viene en suficiente calidad, en cantidad. Tienes que tener a tu gente también bien entrenada, porque a veces encontramos empresas aún grandes que tienen un software de millones de dólares, pero manejan un Ferrari como si fuera, ahora me metí en un problema, ¿qué marca digo para comparar con un Ferrari? Un Como, Renault, como si fuera Renault, no sé, un modelo muy viejito, pero tienen un Ferrari, pero la gente no lo sabe manejar como Ferrari. Entonces, hay que preocuparse mucho antes, si queremos hacer las cosas bien, por tener procesos y gente alineada. Software antes que software, para que cuando llegue el software agrega mucho valor, por supuesto, la tecnología, pero habilita competencias. Pero si no estamos preparados para eso, sufrimos mucho dolor. Y este dolor yo lo he visto ya muchas veces en organizaciones que no están listas para hacerlo y de buena voluntad se meten en una iniciativa, pero
sufren mucho en el camino cuando no están preparadas. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Te quiero hacer una pregunta. Nos falta un rango, de hecho, porque Sí, en el estratégico ya decíamos, ahí estamos suficientemente bien. No, el problema está en el tema táctico. Ya hablamos de pronto de algunos tips para tener en cuenta en este tema táctico cómo mejorar nuestros forecasts. Por supuesto, hay que seguir estudiando, ¿no? Este podcast no pretende ser un curso de entrenamiento de 50 horas, ¿no? Así que estamos dando unos consejitos que hay que profundizar en qué significa esto. Pero nos falta el rango operacional porque nuestros planeadores, la mayoría de las decisiones que toman en el día a día no son tácticas ni estratégicas. Nuestros equipos están en el día a día, semana a semana, en decisiones que están en la jerarquía o rango relevante operacional. sí. ¿Qué, cuándo y cuándo debo comprar o producir o distribuir esta semana o la próxima semana, en los próximos días? ¿Qué hacemos allí con el forecast? Porque allí también tenemos un problema, porque cuando tomamos el forecast como semilla para este rango, necesitamos el más detallado de los forecasts. Si el MPS o la planificación maestra necesita ese detalle, imagínense cuando hacemos la explosión de materiales es todavía más, y aquí es donde el efecto látigo que todos conocemos nos hace más daño porque el error que ya no es tan pequeño como dice la definición del efecto látigo. Se supone, la definición del efecto látigo es pequeños errores, pequeños, que no son tan pequeños, se amplifican aguas arriba en una cadena de suministro. Entonces, primero, el error no es tan pequeño por el entorno que... Y cuando lo hacemos en las decisiones del rango operacional, ese error que Se no es magnifica. pequeño se sigue amplificando. Y aquí sucede un desastre porque siempre terminamos al final con lo que el CEO no quiere, que es ventas perdidas del producto que sí se está necesitando y Sí, demasiado inventario el otro que no se necesita. La bodega está llena, uno va a la bodega y tiene inventario, sí, está llena. Y entonces, ¿por qué tenemos problemas de faltantes? Pues porque está llena del producto que no necesitamos. Y Está además llena impacta en el de- cash flow, porque ¿Qué todo hacemos ahí? esto ya tienes el pasivo de todo lo que compraste y no vas a utilizar, ¿no? Entonces sí, creo que en el aspecto operativo existe esa probabilidad, como llamabas tú, que se magnifica. Alguna vez te voy a platicar algo, entré a una organización a mediados de la pandemia y ellos habían tenido un pico de venta muy grande justamente hacia un autoservicio. Y digamos que esta venta, este pico de venta fue 3 o 4 veces el promedio. Y se hace una gran venta, un llenado de canal, y su modelo de reposición era mi venta de las últimas 6 semanas. Entonces, en ese momento lanzan una compra, este modelo de reposición leyó el promedio de la venta 6 semanas y además, como buen colchón, lo multiplicaron por 2. Por si Entonces, acaso, ¿no? Que a veces esos claro, factores uno no sabe de dónde los sacan, ¿no? No, póngale el doble por si acaso, póngale y lo 12. peor es que a veces ni siquiera alcanza. Bueno, Y bueno, pues entonces te cuento que voy entrando a la organización, primer día, me doy una vuelta en el almacén de materias primas y veo 2 hileras de 4 estivas de un material de empaque, botella, ¿no? Y pues en cuanto me pongo a revisar los números, les dije, oigan, pues tenemos tanto en botella y ya me pongo a revisar el modelo de reposición, encuentro este error. Para no hacerte el cuento largo, tenemos 4 meses de botella contra un consumo promedio anual, ¿no? Y obviamente esto se generó muchos problemas pasivos, en fin. Entonces, es totalmente congruente con lo que dice, se amplifica el error, porque en la parte operativa, el enfoque del planner es reponer justamente safety stocks, reponer
Y mientras más puntos de inventario tengas en tu red, me ha tocado tener 180 puntos de inventario, pues el safety stock también se amplifica. Entonces aquí también un error en el forecast, porque el safety stock puede estar pivoteado por tu forecast. Entonces ese pivote te va a multiplicar todo lo que está adelante por 180 puntos de inventario. Porque Entonces, además nos estamos exponiendo en esos 180 puntos donde la demanda es más volátil, que es hacia más cerca del hacia consumidor adelante. o del cliente final. Entre más nos acerquemos al cliente, más fragmentada está la cadena de suministro y es mucho más volátil la demanda porque atiende un mercado, un nicho o una geografía más pequeña. No es lo mismo predecir el comportamiento de la demanda agregada de un país completo, es más fácil que predecir el comportamiento de la demanda de un producto en un punto de venta que está en la esquina de México, o de Colombia o de Perú. Es mucho más, el error tiende también a amplificarse precisamente porque es más detallado, hay que hacer el forecast. Pero aquí hay algo adicional y es que el forecast, aquí en el tema del safety stock que has dicho, hay un mensaje además entre líneas. No solamente nos exponemos o tomamos como semilla, estamos hablando del rango operacional, ¿no? Ya Sí, no del táctico. Como ya. semilla un forecast demasiado detallado, que es donde más amplificado está el error cuando finalmente ese error lo tomamos para tomar una decisión de manufactura o de compras, porque el efecto látigo amplifica el error. Em, Sino que además esos safety stock de los que hablas no son dinámicos, tienden a ser estáticos. Las políticas que definimos no solamente tienden a ser estáticas, sino que además muchas veces están desconectadas de la naturaleza de flujo de los materiales. Es decir, decimos que hay que tener X días de inventarios Sí, y allí hay revueltos materiales que tienen lead times más cortos que eso y otros más largos que eso, ciclos de abastecimiento distintos, entonces uno no entiende, bueno, pero es que 60 días es muy poco para estos y es mucho inventario para otros. Pero tomamos estas políticas basadas quizás en lo que siempre hemos hecho y la multiplicamos además por si acaso póngale un safety stock por dos, como decías ahorita, o, y ese por dos además tiene un algoritmo, unas formas de cálculo que tienden a ser estáticas. Así que es la tormenta perfecta para que algo malo ocurra, pero no es solo culpa entonces del forecast, hay otras cosas allí, es las un forecast que prácticas. tiene un error amplificado, un Ujú. safety stock que tiende a ser estático y una política de inventarios desconectada de la naturaleza de flujo de los materiales. Entonces, mi De la sentido común me variabilidad. dice que algo malo va a pasar, eso no va a funcionar bien, pero así lo estamos haciendo. Ahora, el tema es, si estamos hablando de forecasting en este podcast, ¿qué hacemos entonces con el forecast en el rango operacional, ¿no? Para poder tomar estas decisiones. ¿Qué hacemos allí? Bueno, a mí lo que me funciona y lo que yo recomiendo es modelos de reposición diferenciados. No puedes tratar igual a todos tus ítems. Y lo que a mí me ha funcionado hasta cierto punto, todo tiene un límite, ¿no? Es, pues, bueno, make to forecast, make to stock, make to order, ¿no? Entender con base en su variabilidad cuáles son confiables para reponer al forecast, cuáles son confiables para reponer a stock y cuáles solamente puede hacer con una orden en firme, dada su variabilidad. Y lo que yo he encontrado es que con productos que siguen al pie de la letra el forecast, puedes tener incluso menos de un día de inventario promedio, porque el flujo es tan alto y su asertividad es tan alta que puedes darte ese lujo, tener 0.6 días de cobertura a cada corte de inventario, porque en el día tanto recibes como embarcas. Entonces, esos son los productos que realmente te En ayudan. realidad, en esos casos no tienes una posición de stock
sino que casi que la vuelves make to order, con un poquito Claro, ahí de inventario o yo diría que es casi que como un conwit, un constant exactamente. working process de menos de un día. Al final tiende a ser más un modelo casi que make to order con Sí, un poquito de prácticamente inventario allí. un Pero just in time. pero eso no funciona cuando tenemos materiales con un forecast con mucha confiabilidad y además Sí, la velocidad de reposición te permite hacer eso. Porque exacto. si tu tiempo de respuesta es mucho más largo que un día y además tu forecast no es muy bueno en confiabilidad, eso es un suicidio, ¿no? Así que Dios, sí, la pregunta es, ¿eso sirve para ese tipo, para los materiales que cumplen esas 8% condiciones? de los materiales. Ahora Pero la veamos mayoría no son el así. 92%. Exacto. Y mira, safety stock dinámicos, creo que esa es una muy, muy importante. Incluso dinámicos hasta por día, ¿no? En algunas empresas de consumo que tienen distribución DSD para todos los puntos de venta directos que son miles y miles y miles en cualquier región, tiendas de conveniencia, etcétera. Ahí incluso tienes que analizar por día. Ahí la curva del movimiento por día puede variar. Y yo recuerdo un efecto clarísimo. Los viernes se movía el 30% del forecast semanal. Los sábados, el 22 días, ya llevabas más del 50%. Y los miércoles o jueves no movías ni el 6%. Claro, Entonces, y es que cuando estamos en cadenas de suministro que tienen puntos de venta en malls o en centros comerciales, depende también del tráfico de compra, ¿no? A mí también me sucede claro, el mucho espacio es eso en finito. cadenas de suministro que tienen estos puntos de venta porque la mayoría del tráfico de estos centros comerciales sucede los fines de semana, Fin de viernes, semana. sábado, domingo, y luego el tráfico entre semana depende del centro comercial, pero en la mayoría se deteriora, así que hay que entender ese comportamiento para poder lidiar con eso. Pero yo quiero agregar algo adicional. Yo estoy de acuerdo con que el safety stock que propones debería ser dinámico y que eso es mejor que tener una posición de cobertura o safety stock o reorden estática. La razón es puro sentido común y es que enfrentamos una demanda que Cada día es es distinto volátil. No podemos enfrentar una demanda en constante cambio con una política de inventario que no es dinámica. y rígida. Puro sentido común. Ahora, el tema que hay allí, quiero abordarlo en dos aspectos. Primero, aquí es donde, así como en lo estratégico, el forecast agrega mucho valor y en lo táctico hay que hacerle ajustes a la forma como hacemos nuestras proyecciones o pronósticos. En lo operacional, creo que esa tendencia que viene desde el largo plazo, mediano plazo, ahora estamos ya en el corto plazo, aquí es donde el efecto látigo se exacerba más y más allá de usar el forecast como semilla principal, aquí yo creo que, fíjate que tú has hablado de modelos que son más bien responsivos, que son Totalmente. resilientes. Yo aquí Sí. creo que el forecast en el rango operacional no debe ser la semilla principal del modelo. Es una entrada indirecta, es una entrada referente, Ujú. pero no debe ser la semilla principal de la decisión de qué, cuándo y cuánto comprar, exceptuando los materiales de largo lead time, que ya lo hablamos en el rango táctico, eh, o producir o distribuir. Por la distribución y la producción estamos hablando siempre de los siguientes días, la siguiente semana. Una semanita. Me alcanza. Ahí lo que tenemos es que desarrollar entonces, hombre, si el forecast se deteriora, entre más detallado sea, necesitamos un modelo que sea capaz de, de reaccionar rápidamente para que el horizonte de predicción no sea tan largo, porque el forecast se deteriora allí. Ujú. Un modelo más bien que sea capaz, como tú dijiste, de responder
a lo que está pasando en verdad en el mercado. Pero fíjate que eso ya no es técnicamente hablando tanto un forecast, ¿no? Es como lo que le ha pasado a los meteorólogos en el clima, ¿no? Que uno ve pronóstico del clima, los eventos más volátiles, más difíciles de predecir, que son los huracanes, por ejemplo, cuando se presentan y nos presentan el pronóstico del clima y hay un huracán y nos dicen este huracán es clase 4 y hay que evacuar esta zona porque dependiendo de estas variables de temperatura, presión, etcétera, él va a tomar por aquí y se va a volver clase 5. Pero fíjate que este pronóstico es distinto a lo que pasaba en la meteorología hace muchos años, porque esto que estoy diciendo, cuando estoy diciendo que el huracán está ahí, y que tiene esta presión y que tiene esta variable de temperatura y que no es el futuro. Estoy en el ahora, estoy monitoreando cómo se está comportando. Técnicamente hablando, eso ya no es un pronóstico. No Es es el demand monitoreo y sensing. la capacidad de adaptarse a lo que está pasando ahora. Y hacia allá es donde creo que debe ir el tema del modelo de operaciones. Aquí yo creo que el tema de forecasting en el tema del modelo de operaciones, en el rango operacional, debe cambiar. Y debemos Totalmente. bien es enfocarnos en monitorear lo que suceda para poder identificar cambios relevantes acerca de lo que pronosticamos que iba a pasar versus lo que está pasando en el ahora. Hay muchos modelos que se pueden desarrollar y para eso tampoco es que se necesite una tecnología de millones de dólares, porque yo puedo saber de lo que se supone se iba a vender, cuánto es la variabilidad o la variación, pues, y tener unos umbrales que me disparen unas alertas en las que me puedan decir, la demanda está cambiando, el huracán se está formando, para El poder, día el el segundo día paso, de hoy, en la mayoría de los retailers, ya podemos tener la información del sell-in y el sell-out diario. Tú ya te puedes las dar cuenta. herramientas de demand sensing. Ajá, demand sensing, o sea, eso ya está. O sea, los propios retailers ya te pueden compartir esta información en tiempo real, te metes a su portal y lo puedes bajar. Entonces aquí ya tienes herramientas para tener información en tiempo real, decir qué está pasando, está jalando la iniciativa o no está jalando la iniciativa, y desde ahí poder tomar decisiones, como dices tú, cada vez menos utilizando el forecast y más utilizando el estar entendiendo qué está pasando en este momento presente, qué estoy haciendo hoy, qué está sucediendo hoy y cómo voy yo a mitigar los riesgos de mis acciones de hoy y mañana y a lo mucho de una semana. Hoy tenemos eso. Entonces, eso es un gran paso hacia adelante. Ahora eso necesita más colaboración. Entonces, en el tema de operaciones, yo creo que en ese rango tenemos que, hombre, disminuir la presión a tratar de predecir lo impredecible, enfocar la mejora del forecast en el rango táctico y en lo operacional, más bien desarrollar un modelo mucho más colaborativo para poder tener información de cómo se está comportando la demanda, para poder identificar esos cambios relevantes, uno, No, y dos, desarrollar un modelo que sea capaz de responder más de una flexible. manera veloz, flexible, resiliente a esos cambios cuando se detecten. Necesitamos los sensores que detecten los cambios y necesitamos un modelo que sea capaz de responder y adaptarse con velocidad. Ya en el rango operacional no necesitamos tanto forecast. Y aquí yo quisiera invitar a todos a explorar los modelos que son no convencionales para poder desarrollar estas herramientas. El gran problema de los safety stock es que, o de los reórdenes, es que al final es como los safety stock dinámicos funcionan mejor que los estáticos, por supuesto, pero siguen siendo safety stock, es decir, siguen siendo algo que le sumamos al final a una suma neta de requerimientos igual a cero, es decir, esto es lo que voy a vender, esto es lo que tengo en inventario, esto es lo que viene en camino y al final de esa ecuación de cuánto producir para que eso se netee a cero, le sumamos un por si acaso, ese es el safety stock al final.
Entonces, a pesar de que el safety stock sea dinámico, va a seguir siendo eso que le sumamos al final de la ecuación de requerimientos. Funcionaría mejor un modelo que no es un suplemento de esa ecuación, sino que tiene una posición primaria, no solo el por si acaso, sino todo lo que es para la demanda regular también es dinámico. Claro. Para que funcione para amortiguar como un amortiguador en un vehículo completo, la demanda y su regularidad, la variabilidad que viene del suministro y su variabilidad, para que funcione, para que absorba ese efecto látigo en el rango operacional. Y aquí yo quisiera invitarlos a explorar lo que hay en eso y salirnos del esquema convencional de que siempre tenemos que tener puntos de reorden, cobertura, safety stock. Ahora hay muchos, varios modelos. Nosotros recomendamos explorar el modelo de Demand Driven MRP, que son la evolución de lo que conocimos como los buffers de teoría de restricciones, los supermarkets de Lean, pero con una potencia nueva, adaptada a estos entornos volátiles y complejos. Se los recomiendo explorar allí para depender menos en lo operacional de la exactitud del pronóstico en lo operacional, fortalecer mucho el forecasting en el rango táctico y en el rango estratégico es suficientemente bueno lo que tenemos para poder tomar decisiones de inversión. ¿Qué opinas? Y como reflexión, fíjate que ahora que está muy de moda, para la parte espiritual, emocional, el mindfulness, ¿no? Es, no pienses en el pasado, tampoco pienses, que sería la estadística, no pienses en el futuro, que es el forecast, concéntrate en vivir aquí, ahora, este momento, Ahora, entender qué está pasando y eso, actuar y no reaccionar. Entonces, si lo llevamos al plano de la cadena de suministro, la parte operativa es eso. La estadística ya no te sirve. El forecast tampoco te sirve. Te sirve entender puramente este momento que te está dando. ¿Qué se vendió hoy? ¿Qué se vendió ayer? ¿No? ¿Cómo accionar el día de hoy sin decir, es que el forecast está mal, ¿no? O es que eso no se vendió la semana pasada. Entonces, yo lo llevaría a ese punto. La parte operativa es entiende y vive este momento y actúa con base en la información que tienes en tiempo real. qué buen mensaje para terminar, Carlos. Como dicen por ahí los gurús y los coaches, entonces, el pasado ya pasó, el futuro nadie lo conoce y el presente es lo que vives ahora y hay que enfocarnos en tomar buenas decisiones en este presente que vivimos. Muchas gracias, yo creo que ha sido una muy buena conversación, yo la disfruté mucho, espero que los que nos vean también la hayan disfrutado y no se les olvide que vamos a estar conversando sobre otros temas, los invitamos en nuestros respectivos canales y redes sociales a seguirnos porque esta es la primera conversación, pero no va a ser la última. Así que Efectivamente. Vale, muchas. esperamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Alfonso. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Igual, Buen día. saludos a todos. Que les vaya muy bien. Éxitos en sus labores.